Hay mujeres que son conocidas y recordadas por su talento, por su generosidad o por su belleza. Elizabeth Short sería mundialmente conocida por ser la víctima de un atroz crimen que hasta el día de hoy conocemos como la Dalia Negra. Bienvenidos a la Catrina y sus historias. Este día hablaremos del horrible crimen de la Dalia Negra y el circo que armó la prensa de este lamentable suceso sin que hasta hoy se sepa quién fue su asesino. Nacida un 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, hija de Phoebe Sawyer y Cleo Short, Elizabeth fue la tercera de 4 hermanas quienes no tuvieron una buena relación con su padre, ya que éste las abandonó simulando un suicidio dejando su coche cerca de un puente. Elizabeth, también llamada de cariño Beth, sufría de asma, por lo cual pasó sus veranos en Melford y sus inviernos en Florida, en casa de amigos de su madre, algo que le ayudaba a llevar su enfermedad. A la edad de 19 años fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas, pero nuevamente la relación no funcionó. Su padre bebía y quería a Elizabeth para que fuera su criada, limpiara y barriera mientras él seguía emborrachándose. Durante sus grandes borracheras salía a flote su mal carácter, por lo que Beth se trasladó a Santa Bárbara, donde un tiempo después fue detenida por la policía por beber alcohol siendo menor de edad. A los 22 años, queriendo ganar dinero, encontró un trabajo de camarera en Los Ángeles, pero también ahí encontraría su horrible muerte. ¿Quién diría que el 15 de enero de 1947 sería una fecha que todo mundo recordaría con horror? Betty Bessinger caminaba con su hija de 3 años por el distrito de Leimert Park en Los Ángeles, cuando vio en el suelo algo que se parecía a un maniquí que habían botado. Sin embargo, al acercarse un poco más al objeto, descubrió con horror que no era ningún maniquí, sino el cuerpo desnudo y partido por la mitad de una mujer. Horrorizada, acudió rápidamente con su hija hacia las viviendas que se encontraban más cercanas y desde una de ellas solicitó telefonear a la policía para que vinieran a revisar el terrible hallazgo. Los oficiales rápidamente llegaron al lugar de los hechos. Estaban acostumbrados a las escenas de homicidios, pero al llegar al lugar quedaron horrorizados ante el cuerpo que yacía sin vida y con los ojos aún abiertos. Parecía que el asesino había querido emular la fotografía de Man Ray el Minotauro, ya que la oxisa estaba desnuda y presentaba un corte en la boca de oreja a oreja. Los brazos estaban por encima de la cabeza, con las piernas extendidas y evidentes marcas de ligadura. Le habían extraído algunos órganos y los habían colocado minuciosamente debajo del cuerpo. Tenía cortes en los senos, en las piernas y en el antebrazo derecho, golpes en la cara y la cabeza. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en 2. Por lo brutal del ataque, parecía una obra hecha por Jack el Destripador desde los mismos infiernos. Las ropas de la difunta se encontraban cubiertas de sangre dentro de una alcantarilla, y junto al cuerpo se veían marcas de zapatos masculinos y huellas de neumáticos. Nunca habían visto algo tan atroz como el de aquella mañana. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una hemorragia por las laceraciones en la cara y el impacto de los golpes en la cabeza. No encontraron pruebas de violación. Fueron tomadas las huellas dactilares y se confirmó gracias al archivo de su arresto en 1943 que pertenecían a Elizabeth Short. La policía determinó que Elizabeth había sido vista por última vez el 9 de enero de 1947 y que probablemente la habían asesinado el 14 de enero. Además, el baldío donde la encontraron no había sido el lugar de este atroz crimen, sino el escenario para desechar el cuerpo, ya que por la magnitud de la violencia no había sangre como la habría en el escenario principal del asesinato. El caso llegó rápidamente a la prensa y en concreto al periódico más importante de esa época, el Angeles Examiner, y a su dueño avaricioso William Random, quien quería a toda costa tener los pormenores más relevantes de este suceso, por lo cual ordenó a sus reporteros buscar información que acrecentara la venta de periódicos con la noticia más fascinante y sensacional del momento:
Los reporteros inmediatamente se pusieron a trabajar como buitres carroñeros y dieron con la dirección donde vivía la madre de Elizabeth, quien todavía no se había enterado de la muerte de su hija. Con engaños llegaron, llamaron a la puerta y le dijeron a Phoebe que su hija Beth había ganado un concurso de belleza, por lo cual querían hacerle algunas preguntas respecto a su hija. La madre emocionada aceptó y comenzó a contar desde su nacimiento hasta estos últimos días. No conformes con sacar información a base de engaños, entraron a la casa y se llevaron una fotografía de Elizabeth, donde aparecía con una blusa transparente y una falda ajustada, ya que suponían que tan horrible crimen no le hubiera pasado a una buena y decente mujer, y querían vender periódicos con la imagen de una mujer de la vida alegre, provocadora gracias a su belleza y merecedora de tal castigo, algo que contrastaba con el elegante traje negro con el que días antes había sido vista. Cuando obtuvieron la información que buscaban, procedieron a darle la noticia a Phoebe sobre el fallecimiento de Beth. Le pagaron los boletos para que se trasladara a Los Ángeles y le ofrecieron hospedaje en un hotel, pero todo esto no fue dado de buena fe. El Excimer buscaba controlar que nadie pudiera sacar la información, con lo cual ellos tendrían la exclusiva. Ni la policía pudo tener contacto con Phoebe. Las noticias de los periódicos estaban llenas de Elizabeth, a quien pronto llamaron la Dalia Negra, por el parecido de su crimen con la película La Dalia Azul de 1946, y por su gusto por la ropa negra que resaltaba su tez blanca y enmarcaba su belleza, combinando con su cabellera negra. Dicho filme se centra en un hombre que vuelve a su casa y descubre que su mujer lo engañaba con el dueño de un club llamado La Dalia Azul. Al principio quiere vengarse, pero no lo hace. Al día siguiente su mujer aparece muerta. Él es el principal sospechoso y hará todo por descubrir al culpable. Y este apodo fue inmediatamente recordado por todas las personas que seguían el caso de cerca. Días después del horrible asesinato, alguien llamó al editor del Excimer para ofrecerle algunos artículos pertenecientes a Elizabeth. Quería lucrar con objetos de la Oxisa. Un día más tarde, la oficina de prensa recibía el certificado de nacimiento de Beth, junto con uno de sus zapatos. Pronto comenzaron las teorías sobre la vida de Elizabeth. Unos, habiendo encontrado información del arresto por beber alcohol siendo menor de edad, dijeron que era una vagabunda con serios problemas de alcohol y droga, y que había llevado una vida de prostituta para poder pagar sus vicios. Otros dijeron que por su belleza era una provocadora, que había tenido sus amoríos con más de 40 hombres y alguno de ellos la había matado. La prensa centró su atención en la desnudez del cuerpo de Elizabeth el día que la encontraron, y mucho de lo que se decía era referente al sexo, cuando el caso no tenía nada de esto. Lo único sabido es que era un crimen horrible hacia una jovencita de 22 años. Días después del descubrimiento del cuerpo, la policía buscaba al o los asesinos de Beth. Como en otros casos, muchas personas sabidas de atención se presentaron ante la policía para decirles que eran los asesinos de Elizabeth. Hubo borrachos que dijeron conocer y tener una relación sexual con la difunta, y que en algún momento de embriaguez la habían matado sin querer. Otras mujeres dijeron haberla matado, ya que descubrieron que era la amante de sus maridos. Otros, que padecían problemas mentales, enviaron cartas o hablaron por teléfono a la policía donde confesaban el crimen. Los oficiales interrogaron a muchos, preguntando detalles que solo el asesino podría conocer, pero todos repetían las cosas que se habían publicado en los medios, y otros hablaban incoherencias, víctimas de su mal estado mental y ansiosos por notoriedad o porque alguien les hiciera caso. Por estas fechas, el asesinato de Beth se había convertido en un show mediático, donde lo único que la prensa quería era vender una imagen de mujer fatal con graves problemas de adicción. Dada su belleza, se llegó a decir que Elizabeth tenía aspiraciones de actriz y pudo haberse involucrado con la gente incorrecta para seguir sus sueños, pero nunca se comprobó esta teoría. Entre los sospechosos del caso se encontraba Robert Malley, un ex cabo del ejército que había sido dado de baja por discapacidad mental. Había sufrido ataques de nervios y supuestamente había estado luchando con alucinaciones auditivas, con quien Elizabeth tuvo una relación cuando estaba casado. Se dice que estuvieron en un hotel en San Diego el 9 de enero,
y que a eso de las 12:20 abandonaron el hotel para dirigirse a la estación de autobuses, donde Beth dijo tenía su equipaje, ya que regresaría a Los Ángeles. A Robert no le dio buena pinta la zona, por lo cual la llevó al Hotel Baltimore, donde la dejó a eso de las 18:30. Robert no negó la relación, pero negó el asesinato. Benny Brooks fue otro sospechoso. Era un gángster estadounidense del crimen organizado, conocido como uno de los gángsters más crueles, infames y más temidos de su época, quien por esa fecha se encontraba en California. Tal vez Elizabeth se había metido con personas peligrosas y su cruel asesinato era muestra de ello y sus malas decisiones. El propietario de un club nocturno, Mark Heisen, fue sospechoso, ya que su libreta de direcciones fue enviada a la prensa para analizarla, pues se sabía había sido utilizada por Elizabeth y se creía que Mark sentía atracción de índole sexual y había sido rechazado, levantando sospechas de que por despecho la habría asesinado. Cleo Short, padre de la víctima, también fue otro de los sospechosos en el caso, debido a que el cuerpo de su hija fue descubierto cerca del lugar donde éste residía, y por la mala relación que tenían. Cuando lo interrogaron lo encontraron ebrio y comentó que no quería saber nada de su hija, a la que no veía hacía más de 2 años. No mostró sentimientos al conocer la noticia. El doctor George Hill fue uno de los principales sospechosos debido a la mutilación que presentaba el cuerpo. La policía pensaba que el asesino, igual que Jack el Destripador, debían tener conocimientos de anatomía y medicina, además de ser acusado por su hija de haberla violado. Fue investigado también como implicado en la muerte de su secretaria en 1945. También se dijo que tuvo una fugaz relación con la difunta, y cuando ésta lo terminó decidió vengarse, pues si no era para él, no sería para nadie. En 1991, Steve Hodel, uno de los hijos del médico George Hill, quien fuera detective, publicó un libro donde afirmaba que su padre era el asesino de la Dalia Negra. Tras llevar a cabo una larga investigación, descubrió que su padre había sido visto alejándose de su auto en el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Además, se encontró un álbum de fotografías donde aparecía una mujer muy parecida a Elizabeth junto a su padre, por lo cual sospecha que ambos pudieron tener una relación tormentosa que acabó en un crimen atroz, además de que sabía del comportamiento violento de su padre contra las mujeres. Aunado a esto, encontró que su padre había quemado muchas cosas, algunas de las cuales pudieron ser pruebas que lo implicaban en el crimen. Nunca se llevó ante la justicia al demente que realizó este horrible crimen. Jamás se supo las razones que orillaron al asesino a cometer tan salvaje atentado contra una jovencita de 22 años. En 1990, los periodistas Martin Lee y Norman Solomon hicieron declaraciones donde afirmaban que William Randolph inventaba historias, falsificaba fotografías y cambiaba hechos con tal de obtener un beneficio económico, sin importar el dolor de los familiares de las víctimas y sin que le importara entorpecer las investigaciones llevadas por la policía, difundiendo teorías falsas, además de que mucha información que llegó a la prensa jamás fue transmitida a la policía para la inmediata investigación, sino que la utilizaban en beneficio propio para acaparar mayor público en sus notas. Hasta nuestros días se siguen justificando el asesinato de mujeres y niñas, donde se resalta que su forma de vestir, su belleza, el tomar alcohol, sus aspiraciones son razones suficientes para que un demente tenga la autoridad de silenciarlas, incluyendo siempre en estos casos el sexo, haciendo de su cuerpo una burla y denigrándolas en la prensa con atributos de prostitutas, como si ello diera derecho a mermar sus vidas. Elizabeth Short nunca tendrá la oportunidad de lavar su nombre de todos los que por dinero o por fama lo pisotearon. Si la prensa hubiese puesto la misma energía en buscar al asesino, así como cual lobos hambrientos se lanzaron en busca de material para denigrar y hacer un asqueroso circo mediático del cuerpo y la vida de Beth, tal vez el asesino hoy estaría pagando su condena. Si te ha gustado